Ahora voy a configurar las preferencias del sistema. Algunos de los menús hacen referencia a la máquina en la que estamos trabajando y otros son configuraciones de usuario. Voy al menú DaVinci Resolve, abro Preferencias y encuentro la pestaña System y la pestaña User. Voy a empezar por User. Esta lista de aquí son los menús en los que puedo entrar. Ahora estoy en la configuración de la interfaz. UI es de User Interface. Aquí puedes cambiar el idioma, esto es para el color gris de fondo de la interfaz y con este último botón indicas que los renders se detengan si algún fotograma da problemas. Este segundo menú es Project Save and Load. Es importante tener activado el Live Save para que vaya guardando el proyecto regularmente mientras estás trabajando. Aquí se programa la generación automática de los backups de proyecto. Por defecto no viene activado. En Editing podemos configurar el valor por defecto de las transiciones o las imágenes fijas que llevamos a la línea de tiempo. Las imágenes fijas durarán 5 segundos y las transiciones 1. Lo puedo definir en segundos o en fotogramas. En la pestaña System hay un ajuste que es muy importante, Media Storage. Aquí le indicamos al sistema la carpeta de nuestro ordenador que va a usar DaVinci prioritariamente. Yo solo tengo una, que es en la que estoy trabajando este año. Pero con Add y Remove puedo añadir o quitar carpetas. La más importante es la primera de la lista, porque es donde se guardarán nuestros ajustes de usuario. Viene aquí explicado en esta leyenda. La primera de esta lista se usará para guardar las galerías de stills y los cache files. Las galerías de stills son las memorias de corrección de color y los cache files son los renders que va haciendo el sistema automáticamente durante el proceso de edición para facilitar la previsualización de los efectos. Esta configuración puede dar problemas si, por ejemplo, tenemos como primera ubicación un disco duro externo y el ordenador no lo encuentra por algún motivo. Lo pone aquí también. Tiene que estar permanentemente conectado al sistema. En Video and Audio In-Out se indican las tarjetas de vídeo y audio que vamos a utilizar. Si todo funciona bien no hay que tocar nada, pero donde puede haber cierta confusión es en la elección de la tarjeta de sonido cuando tenemos más de una opción de sonido en nuestro ordenador. A mí me aparecen varias opciones de dispositivos de entrada y de salida. Porque tengo dos tarjetas de audio, una webcam, un micrófono. A veces el sistema automático se lía y tengo que venir aquí a seleccionar los altavoces que estoy usando o el micrófono con el que quiero grabar. El menú de Internet Account es por si queremos que DaVinci publique directamente en nuestras redes sociales. Yo tengo activado mi canal de YouTube, así que cuando termino de editar un vídeo me lo sube directamente a mi canal desde la pantalla Deliver.